Era la medianoche cuando el grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Nadie vio la figura que lo emitió, pero todos sintieron la presencia de algo extraño y maligno. En el pequeño pueblo cerca del puente, el aire estaba pesado, denso, como si algo estuviera por ocurrir. Las luces de las casas titilaban a lo lejos, y una brisa fría se colaba entre las calles desiertas. El llanto de un niño llegó a los oídos de quienes aún no se atrevían a dormir. Pero no era un llanto de desesperación, era un llanto profundo, casi como si un alma perdida implorara ayuda. Los habitantes murmuraban advertencias entre sí. No cruces el puente a esta hora. Algo sucede ahí, algo que no podemos explicar. A pesar de las supersticiones, los jóvenes se burlaban de estas creencias, sin saber que su destino ya estaba marcado. En ese preciso momento, alguien, en un descuido, tocó lo que no debía. La maldición, como un lazo invisible, los había atado ya a su fatal destino. La niebla comenzaba a despejarse, pero la sensación de inquietud persistía en el aire. Los habitantes del pueblo se mantenían alejados del puente, susurrando historias sobre lo que había ocurrido allí años atrás. Algunos hablaban de los accidentes inexplicables, otros de las figuras que se aparecían al borde del agua. Un niño, que se había acercado demasiado al puente en una noche como esa, había desaparecido sin dejar rastro, y desde entonces el miedo se había apoderado de los corazones de los que vivían cerca. Nadie entendía por qué, pero todos sabían una cosa: el puente no perdonaba. Un susurro recorrió la plaza, anunciando la llegada de otra noche peligrosa. Los más viejos del lugar sabían que el mal había comenzado a manifestarse de nuevo, pero los más jóvenes seguían sin creer, pensando que las leyendas solo eran cuentos. No sabían que en este caso, los cuentos ya se habían vuelto reales. El tiempo parecía haberse detenido cuando las luces de las casas parpadearon nuevamente. Una figura oscura apareció a lo lejos, caminando con una calma inquietante hacia el puente. Los pocos que aún se encontraban despiertos observaban en silencio. Nadie se atrevió a moverse. El miedo se había instalado como una sombra en cada rincón del pueblo. Un susurro comenzó a recorrer las calles, creciendo en intensidad. Los perros aullaron a lo lejos, pero no había viento. La figura avanzaba, y aunque nadie lo admitía, todos sabían quién era. La leyenda hablaba de él, el guardián del puente, quien regresaba cuando el tiempo se alineaba con la tragedia. Ya nada podía evitar lo que estaba por suceder. Todos sabían que la presencia de esa figura solo significaba una cosa: otro accidente estaba cerca. La gente comenzó a retirarse a sus casas, cerrando puertas y ventanas con prisa. Un niño, curioso, se acercó a la orilla del río, mirando hacia el puente. Algo lo atraía, como si una fuerza invisible lo empujara a acercarse más. En ese momento, el viento comenzó a levantarse, pero el niño no retrocedió. La niebla se espesó a su alrededor, cubriéndolo por completo. Desde dentro de la casa más cercana, una madre observó por la ventana, gritando en vano, pero el niño no podía oírla. De repente, el agua del río se agitó, y algo emergió, reflejando la luz de la luna en su superficie. El niño, sin pensarlo, extendió la mano hacia el agua, tocando lo que no debía. La niebla se disipó en un abrir y cerrar de ojos, dejando un silencio abrumador. Los murmullos cesaron. Nadie sabía qué había ocurrido, pero todos sentían que algo terrible estaba por suceder. La madre del niño, al ver que la figura se desvanecía, corrió hacia el puente, desesperada. El miedo la invadió, pero un instinto la impulsó a avanzar. Cuando llegó,
Solo encontró las huellas del niño, como si nunca hubiera existido. Nadie más vio la figura ni al niño, pero el eco de su llanto, flotando en el aire, dejó claro que la maldición del puente nunca había desaparecido. La luna llena iluminaba el pueblo, ahora envuelto en una calma inquietante. Ethan caminaba por la plaza, su rostro marcado por la preocupación. Sabía que algo no estaba bien. Las supersticiones de los viejos comenzaron a perseguirlo. Los murmullos de los ancianos resonaban en su cabeza, advirtiéndole sobre el puente maldito. Pero aún así, no podía evitar sentirse atraído por él, como si una fuerza invisible lo empujara hacia ese lugar. El miedo lo había estado acechando durante días, pero lo peor era el sentimiento de que algo lo vigilaba, observando cada uno de sus movimientos. Al darse cuenta de que las sombras parecían alargarse y las luces titilaban más de lo habitual, Ethan sintió que no podía escapar de ese destino. La maldición estaba cerca, y aunque lo intentara, no podía deshacerse de ella. Lo peor de todo era que, sin saberlo, ya había tocado lo prohibido. El peso de la verdad comenzaba a caer sobre él. La noche se sentía más pesada a medida que Ethan se acercaba al puente. Podía sentir el aire cargado, casi como si estuviera siendo observado. A lo lejos, las luces de las casas parpadeaban con una extraña cadencia, como si quisieran advertirle de algo. Sin embargo, a pesar de sus temores, Ethan no retrocedió. Se adentró más en la oscuridad, sus pasos resonando en el suelo mojado por la niebla. Las advertencias de los ancianos retumbaban en su mente, pero había algo en él que lo impulsaba a continuar. Tal vez era la curiosidad, o el miedo de no poder escapar. Lo que sea que hubiera sucedido en ese puente, estaba más allá de su comprensión y, a pesar de todo, necesitaba entender. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, escuchó un sonido extraño, un susurro que provenía del puente. El viento lo arrastró hacia adelante, como si lo estuvieran invitando a cruzar. Cuando Ethan llegó al puente, algo extraño ocurrió. El aire se tornó frío y denso, y el sonido de sus propios pasos desapareció. La niebla que cubría el agua del río parecía moverse por su cuenta, como si una fuerza invisible estuviera controlándola. De repente, una figura apareció entre la neblina. No era humana, ni tampoco completamente visible. Ethan sintió su corazón latir con fuerza. Su respiración se aceleró y la sensación de peligro lo envolvió completamente. La figura se acercó lentamente, sus movimientos eran inquietantes, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. No había palabras, solo el pesado susurro del viento. La sensación de que algo terrible estaba por suceder se apoderó de él. Ethan no podía moverse. No sabía si debía huir o enfrentarse a lo que veía. El puente, el lugar de las leyendas, ahora estaba cobrando su precio. El miedo se apoderó de Ethan al ver la figura acercarse. Sin embargo, no podía apartar la mirada, como si una fuerza invisible lo retuviera. La figura que ya estaba casi sobre él finalmente habló, y su voz era como un eco lejano que resonaba en la mente de Ethan. «Estás aquí por una razón», susurró, y el frío en el aire aumentó. Ethan sintió que su cuerpo temblaba, pero no pudo moverse. La figura se detuvo a pocos pasos de él, y en ese instante, todo a su alrededor pareció desvanecerse, como si el mundo real hubiera sido reemplazado por algo mucho más oscuro. La voz continuó: «El puente siempre cobra lo que le pertenece». Ethan comprendió en ese momento que no había forma de escapar. El destino lo había alcanzado, y no importaba cuán lejos hubiera corrido. La maldición del puente lo había marcado. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando a Ethan solo en el puente. Sin embargo,
el miedo persistió. Cada paso que daba hacia atrás parecía hacerlo más profundo en la oscuridad, como si el puente mismo lo estuviera reclamando. Ethan giró sobre sus talones y corrió, sin mirar atrás. Pero al alejarse, sintió la presencia de algo más. La niebla que antes había sido espesa, parecía ahora moverse como una serpiente, rodeando sus piernas. Cuando finalmente llegó al final del puente, se dio cuenta de que ya no estaba en el mismo lugar. El pueblo, el mundo que conocía, había desaparecido. Solo quedaba la neblina y el eco de un susurro distante. No hay escape. La leyenda se había cumplido, y Ethan ya no era el mismo. El aire se volvía cada vez más denso, y Ethan no podía escapar de la sensación de que algo se acercaba, algo más grande que la presencia oscura en el puente. Los días pasaban, y las pesadillas lo atormentaban, cada vez más vívidas. Se despertaba con la sensación de que el puente lo llamaba, como un susurro constante en su mente. Las sombras a su alrededor parecían alargarse y distorsionarse, y la gente del pueblo, aunque evitaba hablar de ello, miraba a Ethan con una mezcla de temor y pity. Él intentó ignorar las advertencias, convencido de que todo era producto de su mente. Sin embargo, cuando se acercó al río una vez más, vio una figura delgada y sombría mirando desde la orilla. No podía ser una coincidencia. Algo estaba alterando la realidad a su alrededor. Los recuerdos del puente, de los relatos del pasado, comenzaron a volver, más nítidos y aterradores. La leyenda hablaba de aquellos que tocaban el agua y no volvían a ser los mismos. Ethan había cruzado ese límite, y ahora la maldición estaba despertando. La figura al borde del río no se movió, solo estaba allí, observando. Ethan intentó dar un paso hacia ella, pero algo lo detuvo. Una fuerza invisible lo empujaba hacia atrás, su cuerpo tenso con miedo. La figura, aunque distante, parecía tan cercana. Ethan no podía comprender cómo se sentía observado, como si no estuviera solo. Miró de nuevo al río, pero ahora la superficie del agua estaba agitada, como si alguien estuviera hundiéndose en ella. Fue entonces cuando una voz, débil pero clara, se escuchó desde el agua. Te hemos estado esperando. Ethan no sabía si debía correr o quedarse, pero la palabra esperando resonaba en su mente, y sabía que algo dentro de él había sido marcado. El agua parecía llamar a su nombre, y la figura al otro lado del río, aunque aún indefinida, se acercaba. Él estaba atrapado, entre el puente y el río, entre el pasado y el futuro. De repente, un estruendoso sonido de agua, rompiendo la quietud, fue seguido por un grito ahogado, como si alguien hubiera caído al río. Ethan dio un paso atrás, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado, su corazón golpeando con fuerza. La figura del otro lado del río ya no era solo una sombra, sino una silueta definida. Era imposible ver sus detalles, pero algo en su postura le transmitía una sensación de muerte inminente. Sin pensarlo, Ethan corrió hacia el puente, buscando escapar de la presión de la figura, de la voz, del agua que parecía querer devorarlo. Cuando llegó al centro del puente, el aire se volvió aún más frío, y la figura apareció de repente ante él. No había escapatoria. «Has cruzado la línea», dijo la figura con una voz profunda, que resonó en los huesos de Ethan, «y ahora debes pagar el precio». El viento comenzó a aullar con fuerza mientras Ethan caía de rodillas. La figura lo observaba, inmóvil. «Todo esto tiene un precio», continuó la voz de la figura. Ethan levantó la vista, viendo que los ojos de la figura brillaban con una intensidad sobrenatural. Un frío penetrante lo envolvía, y sintió cómo el aire mismo
se volvía más denso. La figura levantó una mano señalando al puente como si estuviera marcando su destino. Ethan sabía que no podía escapar, pero un impulso, una chispa de desesperación lo hizo levantarse. Al mirarlo, la figura sonrió, aunque su expresión era vacía y oscura, como si la sonrisa fuera una burla del destino. Ethan intentó gritar, pero no salió ningún sonido. La verdad comenzó a revelarse en su mente, pero ya era demasiado tarde. El sonido del viento comenzó a desvanecerse, pero la presencia de la figura se mantenía. Ethan miró alrededor, buscando alguna salida, pero todo parecía distorsionado. El puente, que antes parecía ser solo una estructura, ahora era un lugar de condena. Las paredes de niebla lo rodeaban, y no podía ver más allá de unos pocos metros. «Este lugar te pertenece ahora», susurró la figura, y en ese momento Ethan comprendió que no había escapatoria. El destino del puente lo había alcanzado. La leyenda era cierta, y él había caído en su trampa. Con una última mirada a la figura, Ethan cerró los ojos, sintiendo cómo la oscuridad lo consumía. La sensación de desesperación se apoderó de Ethan mientras miraba al puente, que ya no parecía un lugar de paso, sino un punto de no retorno. Todo lo que había experimentado hasta ahora no parecía más que una prueba de que el destino ya estaba sellado. Al principio, pensó que todo era fruto de su imaginación, una maldición inventada por los temores de los ancianos, pero ahora entendía que era mucho más. La figura oscura que lo había estado acechando, los susurros en la niebla, todo se había alineado de manera tan perfecta que no podía negar lo inevitable. «Estás aquí por una razón», repitió en su mente las palabras que la figura le había dicho. Pero, ¿cuál era esa razón? El puente no solo lo había marcado, sino que parecía atarlo a algo más profundo, algo que iba más allá de la muerte. Fue entonces cuando recordó las historias de su familia, las leyendas que había escuchado de niño. Todo indicaba que su linaje estaba vinculado a este lugar, y la verdad, por más oscura que fuera, finalmente salió a la luz. Uno de sus antepasados había hecho un pacto con la entidad que ahora lo acechaba. La revelación lo golpeó con una fuerza devastadora. Ethan había escuchado hablar de las tragedias familiares, pero siempre las había considerado supersticiones. No fue hasta ahora que entendió la conexión. La figura en el puente no era solo una aparición, era el guardián de un pacto antiguo, un legado de traición y sufrimiento que había marcado a su familia. Ethan sentía que sus propios huesos temblaban con la verdad, la cual ahora se desplegaba ante él como una carta amarga a punto. El aire alrededor de él se volvía más pesado, y la niebla parecía fluir hacia él como una corriente fatal. Intentó retroceder, pero algo en sus pies lo mantenía en su lugar. La figura, que antes era solo una sombra, ahora comenzaba a desvelar sus facciones. Un rostro conocido, aunque distorsionado por el tiempo y el sufrimiento, apareció en la neblina. Era un antepasado suyo, uno de los primeros en haber hecho el pacto con el ser que los había estado persiguiendo. Ethan sintió el peso de su historia familiar como nunca antes. La figura del ancestro no dijo una palabra, pero Ethan podía sentir el peso de sus ojos, como si pudiera ver directamente en su alma. No era solo la condena de su linaje lo que lo aterrorizaba, sino la sensación de que todo lo que había ocurrido, cada evento, cada muerte, lo había llevado hasta este momento. La maldición no solo lo buscaba a él, sino que había estado esperando que alguien de su sangre rompiera el ciclo. Ethan intentó gritar, pero su voz no salió. El aire se volvió tan espeso que apenas podía respirar. A medida que la figura avanzaba hacia él, Ethan sintió cómo las fuerzas del puente lo arrastraban hacia el centro,
donde la niebla se volvió más densa, cubriéndolo completamente. No podía moverse, no podía escapar. La figura le extendió una mano, y aunque no podía ver sus propios dedos, Ethan sabía que, al tomarla, no solo aceptaría la maldición, sino que quedaría atrapado en un destino sin fin. Cuando la mano del ancestro tocó la suya, Ethan sintió como si toda su energía vital fuera absorbida en un instante. La luz del puente desapareció, y todo lo que quedaba era la oscuridad. La figura le susurró al oído palabras que no podía comprender del todo, pero que lo llenaron de una sensación de vacío absoluto. El aire ya no olía a tierra o a madera, sino a una fría y helada desesperación. Ethan intentó liberar su mano de la del ancestro, pero era imposible. Su cuerpo ya no le respondía. El tiempo parecía haberse detenido, y con él, su esperanza. La neblina se cerró por completo, y en un último suspiro, Ethan sintió cómo su alma comenzaba a fusionarse con la oscuridad que lo rodeaba. Sabía que el pacto estaba completo. No había retorno, solo el fin de su existencia tal como la conocía. En la oscuridad, Ethan escuchó un sonido familiar, un susurro lejano que parecía venir de otro tiempo. Cuando la niebla se disipó, se encontró nuevamente en el pueblo, en el mismo lugar donde todo había comenzado. Pero algo había cambiado. El aire estaba más denso, más pesado, y la gente lo miraba con desconfianza, como si ya no fuera quien era. La figura del ancestro ya no estaba frente a él, pero su presencia permanecía, como una sombra persistente que lo seguía. Ethan trató de hablar, pero nadie lo escuchó. Los recuerdos de la figura, de su familia, de lo sucedido en el puente, comenzaron a desmoronarse en su mente. La realidad se torcía, y él ya no sabía si estaba soñando o si había cruzado finalmente al otro lado. Sin embargo, algo lo mantenía atado. Algo lo conectaba a ese lugar y a su destino. El ciclo no había terminado, solo había cambiado de forma. Ethan caminaba por las calles del pueblo, pero ahora sentía como si ya no perteneciera a este lugar. La niebla que había desaparecido momentáneamente había regresado, envolviéndolo en una sensación de claustrofobia. Todo estaba diferente, pero al mismo tiempo era la misma escena que había presenciado muchas veces. Los habitantes lo miraban de reojo, como si algo lo hubiera cambiado por dentro. Sentía los ojos de la figura del ancestro sobre él, como una presencia constante que lo seguía. No podía escapar, y lo peor era que ni siquiera sabía hacia dónde huir. Cada paso que daba lo acercaba más al puente, a la verdad que aún no quería enfrentar. El sol ya no brillaba con la misma intensidad, y el cielo, que antes parecía tan claro, ahora estaba cubierto de nubes oscuras. Ethan ya no era el mismo. La sombra del puente lo había marcado para siempre. De repente, escuchó un silbido a lo lejos, un sonido tan familiar que su corazón se detuvo. Era el mismo silbido que había oído en su infancia. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Solo la niebla, densa e inmovible, lo rodeaba. Ethan dio un paso atrás, con el corazón latiendo frenéticamente. El silbido se repetía más cercano ahora. Era como si lo llamara, como si le hablara directamente. Sabía que debía enfrentar lo que había evitado todo este tiempo. La maldición del puente ya no era algo de lo que pudiera escapar. Era parte de él, parte de su historia, de su sangre. Sin pensarlo, se giró y comenzó a correr hacia el puente, arrastrado por la fuerza de la leyenda que había intentado ignorar. Cuanto más se acercaba, más fuerte era el silbido, más intensos los ecos de su pasado, las voces de sus antepasados
y las promesas rotas. No sabía qué lo esperaba al final del puente, pero sentía que debía atravesarlo, que debía enfrentarse a la oscuridad que lo había marcado. Ethan se detuvo en el centro del puente, respirando con dificultad. La figura del ancestro estaba allí, esperándolo, de pie como un espectro, esperando que Ethan tomara la decisión que ya estaba escrita. La figura le habló con una voz grave, casi como un rugido. Ahora es el momento. Ethan se detuvo frente a la figura, el rostro de su ancestro claramente visible ahora. Ya no era solo una sombra, sino una entidad tangible, llena de tristeza y furia. «Has llegado demasiado lejos», dijo la figura, su voz retumbando en el aire. Ethan sintió una presión inmensa sobre su pecho, como si el mismo puente estuviera intentando aplastarlo. «Todo lo que has hecho, todo lo que has cruzado, ha sido parte de la maldición», continuó la figura, «pero aún tienes una opción. El precio que pagues será tuyo para siempre». Ethan sintió que sus fuerzas se agotaban. Estaba atrapado entre el deseo de salvar su alma y la certeza de que la leyenda lo había alcanzado de todas formas. Miró al ancestro, al puente, al futuro que ya no podía cambiar. Era hora de decidir. ¿Te rendirás o lucharás por lo que te queda? Ethan no sabía qué hacer, pero algo en su interior le decía que debía enfrentarse a la verdad, que no podía seguir huyendo. Ethan cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo el viento frío le golpeaba la cara. Las palabras de la figura resonaban en su mente, pero aún no podía decidir. El peso de su linaje, de su destino, lo aplastaba. En ese instante, sintió una presencia en su interior, como si algo de su ser estuviera tratando de liberarse. Ethan levantó la cabeza, con el corazón palpitante. La figura lo observaba en silencio esperando su respuesta. ¿Qué podía hacer? No podía seguir viviendo con este miedo, con este tormento. Entonces, algo cambió en él. Ethan dio un paso hacia adelante, sin importarle el precio. No iba a rendirse, no iba a dejar que la maldición ganara. «Estoy listo», dijo con firmeza. La figura sonrió, pero no era una sonrisa de victoria, sino de pena. En ese momento, Ethan sintió que su alma ya no pertenecía a él, sino al puente. Sabía que su destino estaba sellado, pero al menos había tomado el control de su futuro. Con un último suspiro, el puente comenzó a vibrar bajo sus pies, y las sombras que lo rodeaban parecieron intensificarse. Ethan cerró los ojos, aceptando la oscuridad que lo envolvía. El silbido se convirtió en un rugido ensordecedor, y el aire a su alrededor se cargó con una energía palpable. En ese momento, Ethan entendió que ya no podía escapar. La maldición lo había reclamado, y la leyenda se había cumplido. Sintió como si su alma estuviera siendo absorbida por el puente, como si sus recuerdos, su vida, fueran arrastrados por la corriente. Pero en el fondo de su ser, Ethan encontró algo que no esperaba, una sensación de paz. Tal vez era el final, tal vez era la aceptación de que su destino había sido inevitable. La figura del ancestro desapareció lentamente y el puente quedó en silencio. Pero el precio ya había sido pagado. El silencio que siguió al clímax fue abrumador. Ethan estaba de pie, inmóvil, en el centro del puente, con la sensación de que todo lo que conocía había desaparecido. La maldición, que había sido su peso durante tanto tiempo, ahora parecía haberse consumido, pero no había paz. Su alma ya no era suya. Estaba atrapada en un ciclo eterno, marcado por el puente y por la historia que había arrastrado consigo. El pueblo había desaparecido, como si nunca hubiera existido.
No había más miradas de los aldeanos, ni más susurros sobre lo que había ocurrido. Solo quedaba la niebla, la fría y persistente niebla. La luz que antes iluminaba el puente se había apagado, y el ambiente se sentía pesado, sin vida. Ethan comenzó a caminar hacia el borde del puente, pero al mirar atrás, vio que la figura del ancestro aún estaba allí, observando desde las sombras. Ethan sintió que, aunque la figura ya no lo controlaba, su presencia seguía marcando su destino. «Es tuyo», susurró la figura, y en ese susurro, Ethan comprendió que la condena nunca terminaría. Los días se alargaron y las noches se volvieron más frías, pero Ethan no sintió el paso del tiempo. La vida en el pueblo ya no le pertenecía, pero las sombras seguían persiguiéndolo. Aunque la figura del ancestro había desaparecido físicamente, su presencia se mantenía en cada rincón del puente, en cada rincón de la mente de Ethan. Sabía que nunca podría escapar de lo que había hecho. El pacto, el precio ya estaban sellados. Lo peor no era la maldición en sí, sino la vacuidad que había dejado en su interior. Ethan caminaba por las oscuras orillas del río, sintiendo que algo lo observaba, algo más grande que él. Cada vez que se acercaba al puente, el aire se volvía más pesado, y las voces susurraban su nombre en la niebla. Había una frialdad en su corazón, un vacío que no podía llenar. El destino ya no era solo suyo, sino del puente. La maldición había encontrado un nuevo anfitrión. Ethan ya no podía distinguir entre el pasado y el presente. El pueblo había desaparecido, y las personas que alguna vez conoció ahora eran sombras en su memoria. ¿Había muerto? ¿O estaba atrapado en una pesadilla sin fin? Lo que sí sabía era que el puente había dejado de ser solo una estructura física. Se había convertido en un lugar de condena eterna. El viento soplaba más fuerte a medida que se acercaba, y las sombras parecían moverse con él, como si lo llamaran. Las voces que antes habían sido susurros ahora eran gritos, pero Ethan no podía moverse. Estaba atrapado como una marioneta, y cada paso que daba lo llevaba más cerca de la verdad que había intentado evitar. El puente ya no era solo un lugar, era un portal, una entrada a algo mucho más oscuro y vasto. Ethan sintió el peso de esa oscuridad, como si la maldición lo estuviera absorbiendo, llenándolo de un vacío imposible de llenar. La muerte, al parecer, no era una opción. En el silencio absoluto, Ethan sintió la presencia de algo mucho más grande que él. Algo que había estado observándolo durante todo este tiempo. La figura del ancestro, aunque invisible, seguía acechando en las sombras como una fuerza que lo controlaba desde lejos. Ethan cerró los ojos y deseó poder volver atrás, que todo fuera una pesadilla, que pudiera deshacer lo que había hecho. Pero la verdad era que no podía. La maldición era parte de él ahora, tan real como el aire que respiraba. Miró al cielo, buscando alguna respuesta, pero el único sonido era el susurro de las voces del puente. «Estás atrapado», le susurraron, «nunca escaparás». Fue entonces cuando Ethan comprendió que su sufrimiento nunca terminaría. La maldición no solo había sellado su destino, sino también su alma. La oscuridad que antes solo se había sentido distante, ahora estaba dentro de él, envolviéndolo por completo. Ethan no pudo más. Cayó de rodillas en el suelo, su cuerpo agotado por el peso de la maldición que lo había marcado. Ya no sentía la libertad, ni la esperanza. Todo lo que había conocido se había desvanecido. Las voces lo rodeaban, susurrándole sobre su destino, sobre el precio que aún debía pagar. Pero en su corazón
Ethan supo que no importaba cuán profundo fuera su sufrimiento, siempre habría una parte de él que sería arrastrada hacia el puente, hacia la oscuridad que había sellado su vida. En el fondo, entendió que la maldición no solo era sobre él, sino sobre todos los que habían sido tocados por el puente. Ethan levantó la mirada una vez más hacia el puente, sintiendo que el ciclo se completaba. La niebla lo envolvió completamente, y con su último suspiro, Ethan desapareció en ella, perdido para siempre en la oscuridad del puente maldito. El eco de los pasos de Ethan se desvaneció en la niebla, y el puente, ahora vacío, permaneció en su lugar, imponente y silencioso. Las horas parecían perderse en un espacio sin tiempo, como si el mundo entero estuviera suspendido en una eterna espera. Nadie en el pueblo habló más del puente, pero susurros lejanos recorrieron las calles como un recordatorio de lo que había ocurrido. Ethan había desaparecido, pero su presencia aún podía sentirse en el aire. Algo había cambiado, algo que nunca podría ser deshecho. El puente, en su quietud mortal, parecía esperar siempre a la próxima víctima, mientras el ciclo continuaba, como un reloj imparable. El precio que Ethan pagó, la sombra que dejó atrás, ya no era solo suya, ahora pertenecía a todos los que habían escuchado la leyenda. El mal se había sellado, pero la historia no había terminado, porque Ethan no era el final. Un último susurro recorrió el aire, frío y lejano. Ella sigue llorando junto al río. Resonó en la mente de aquellos que aún quedaban cerca del puente. Un aviso, una advertencia sutil, como si la maldición nunca hubiera sido realmente contenida. A lo lejos, los habitantes del pueblo volvieron a sus vidas, pero algo en el fondo de sus corazones sabía que el mal no descansaba. Las voces que nunca se habían escuchado claramente, los susurros de aquellos que habían desaparecido, ahora eran más fuertes. Ethan había sido solo un capítulo en una historia más grande, un ciclo interminable de sufrimiento y terror. Ella sigue llorando, susurraron las voces, pero ¿quién era ella? La respuesta no importaba ya. Lo que quedaba era la verdad. El puente no solo cobraba la vida de aquellos que se acercaban, también tomaba su esencia, su memoria, y lo dejaba atrás como un eco. La última imagen de Ethan, en la mente de quienes aún lo recordaban, era una silueta que se desvanecía en la niebla, un ser atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Aunque su cuerpo ya no estaba, su alma había quedado marcada por el puente, atada a él de una forma irrevocable. Cada grito, cada suspiro, cada lágrima derramada por aquellos que se acercaban al río, era una llamada, un eco de la tragedia que nunca se detendría. La historia de Ethan, su lucha, su sacrificio, se unió al ciclo eterno del puente, como parte de una narrativa de dolor y venganza. A medida que la niebla se disipa lentamente, las voces continúan, y el puente sigue esperando a la próxima víctima. Nadie sabe quién será, pero todos sienten que llegará. El ciclo no ha terminado, solo ha comenzado de nuevo. En la oscuridad de la noche, un sonido inconfundible cortó el silencio. Un silbido, suave pero creciente, se escuchó nuevamente, más cerca, más fuerte. Las advertencias pasadas cobraban un nuevo significado. La maldición que había estado latente, ahora se despertaba con una fuerza renovada. Los aldeanos, aunque ignorantes, comenzaron a sentir la presencia de algo más allá de lo tangible. El puente, ya no solo un monumento físico, se había convertido en algo mucho más siniestro. Un lugar donde las almas caídas se reunían. Los gritos del pasado se fusionaron con los del presente, y Ethan ya no era un nombre más en la historia del pueblo. Era una advertencia,
una sombra que acechaba a todos los que osaban acercarse. La leyenda del puente maldito había cobrado una nueva vida, y el ciclo seguía sin fin. El susurro se convierte en un rugido, un sonido ensordecedor que retumba en el aire. Ella sigue llorando junto al río. Se escucha una vez más fuerte que nunca, como si el puente estuviera vivo, como si el ciclo estuviera comenzando nuevamente. La última advertencia se sella en el aire. Ethan ya no está, pero la maldición sigue viva, acechando a aquellos que se atreven a acercarse al puente. En la lejanía, el sonido de un llanto, profundo y agonizante, llena el espacio. Un llanto que nunca cesa, que siempre está presente, esperando a la próxima víctima. Ethan ha desaparecido, pero la historia no ha terminado. La maldición sigue, y el puente maldito ya está esperando a quien será el siguiente. La última línea de la leyenda es clara: nunca cruzarás sin pagar el precio.